Hoy vais a conocer 7 de los sustratos más usados en el mundo del bonsái y que serán fundamentales a lo largo de la vida de vuestro árbol. Y al final de este vídeo os voy a contar un truco para los que viváis en zonas muy calurosas. Hola, yo soy Ángel Mateo y este es mi canal Mateo Bonsai Objetivo Japón, donde podréis aprender paso a paso todo lo referente a los árboles en miniatura. Así que si te gustan los bonsáis, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muchos de vosotros me habéis preguntado, Mateo, ¿qué son los sustratos? ¿Qué es el sustrato? El sustrato es el suelo de la planta. Es el elemento físico donde nuestros árboles en miniatura se desarrollarán. Las propiedades ideales para que un árbol se desarrolle deberían permitir que las raíces crezcan sin problemas, que retenga el agua tras regarlo, pero a la vez que drene correctamente en caso de exceso de agua, que mantengan la humedad, que conserven los nutrientes tras ser abonado y que facilite la circulación de aire y agua a través de él. Estas propiedades conseguirán dar estabilidad al árbol, permitirá que las raíces crezcan sanas y fuertes, ayudará a que nuestros árboles se anclen fuertemente y evitaremos plagas y enfermedades, como por ejemplo la podredumbre de raíces. Estos sustratos podemos dividirlos en dos grupos fundamentales, los que son retenedores y los que son separadores. Los retenedores tienen la capacidad de absorber el agua y los nutrientes, y los separadores son los que crean un espacio para que el agua y el aire fluyan correctamente. 7 son los sustratos más conocidos en el mundo del bonsái, pero os aseguro que son bastantes más. Empezaré por hablaros del sustrato más conocido, y es la turba. Este sustrato que veis aquí es la turba. Este es el sustrato más conocido en el mundo de la jardinería, pero en el mundo del bonsái no está muy bien aceptado. Este sustrato retenedor se extrae de las zonas cercanas a los lagos, humedales y pantanos. Se forma a partir de la descomposición de especies vegetales, y este sustrato podéis encontrarlo casi en todos sitios. Su alta capacidad de retención de agua, que es casi de un 100%, hace que este sustrato sea un perfecto retenedor, pero no es un buen separador, siendo indispensable usar otros agentes separadores en las mezclas. En bonsáis avanzados debe usarse en proporciones muy bajas. En pre-bonsái las proporciones varían entre un 30 y un 50%, y en esquejes y semilleros pueden utilizarse en un 100%. ¿Y por qué decimos que no es muy aceptada en el mundo del bonsái? Entre varios factores, el que más molesta a los bonsaístas es que al secarse este sustrato se compacta, formando una capa acolchada que inicialmente repele el agua. Además, al compactarse, este agua se escapa rápidamente entre los huecos, haciendo muy pesada la labor del riego, ya que para volver a hidratarla correctamente tendremos que regar muchas veces y desperdiciaremos mucha agua. Esto que veis aquí es la arena de río. Es una grava pequeña formado por cantos redondeados que se encuentran en las cercanías de los ríos. Esta arena no debe ser inferior a los 2 o 3 milímetros, ya que su tamaño tan reducido a la larga obstruirá los agujeros de drenaje, reteniendo el agua sobrante y por ende pudriendo las raíces. Es utilizada como agente separador y, como ya hemos dicho antes, se utiliza en proporciones diversas. Esta arena de río la podemos conseguir en los almacenes de la construcción, en las grandes superficies dedicadas al bricolaje y en tiendas de acuariofilia.
Este sustrato que veis aquí es la canuma. Este sustrato secundario y a la vez separador es de color amarillo claro y está compuesto por minerales de origen volcánico y arcilla. Es ideal para árboles y plantas acidófilas, como por ejemplo las azaleas, las gardenias, las camelias y los arces. Retiene muy poca humedad y hace que estéis constantemente pendiente de los riegos. Estéticamente hay quien opina que es un sustrato muy bonito, pero la gran mayoría que los usan utilizan la kadama en superficie para darle un aspecto más natural. Además sirve para retener bien el sustrato, ya que la canuma pesa muy poco y flota, complicando así mucho los riegos. Las proporciones de uso varían desde un 10 hasta un 100% dependiendo de la calidad de vuestra agua. Y en el mercado podréis encontrar varios tamaños, siendo el que va desde 3 a 6 milímetros el más usado. Este sustrato que veis aquí es la grava volcánica. La grava volcánica es un agente separador y es muy utilizado en mezclas con sustratos orgánicos. Es muy utilizada también en los fondos de nuestras macetas. Este sustrato es de origen volcánico y posee una gran porosidad. Es un sustrato muy económico y se utiliza en un porcentaje que va desde el 10 hasta el 100%. El tamaño más utilizado es el que va desde los 3 hasta los 6 milímetros. Podéis encontrarlo en grandes superficies dedicadas al bricolaje, en tiendas de acuariofilia y en nuestros garden center. Este sustrato que veis aquí es el pómice. Este sustrato de origen volcánico es un separador y retenedor. Es muy poroso y quizás su peso sea el más liviano, dificultando mucho los riegos y teniendo que regarse varias veces para que este sustrato esté bien hidratado. Es muy económico y podemos decir que es la versión barata de la akadama. Su mezcla varía entre un 30% y un 100% en algunas coníferas. El tamaño que vais a encontrar en el mercado es variado, siendo de 3 a 6 milímetros los más utilizados. Y ya como apunte final os diré que este sustrato es reutilizable porque apenas se degrada. Este sustrato que veis aquí es el Kiryuzuna, o como lo conocemos en bonsai, el Kiryu. El Kiryu se utiliza casi siempre como sustrato secundario. Es de color amarillento. Este separador tiene menor retención de agua, pero es rico en minerales, y se puede utilizar en casi todas las especies, aunque especialmente se utiliza en coníferas como cipreses y pinos. De origen volcánico, este sustrato es un poco más resistente que la akadama, y es ligeramente ácido casi neutro. Su uso varía normalmente entre el 20 y el 50%. Podéis encontrarlos básicamente en 3 tamaños, siendo los que van en el rango de 3 a 6 milímetros los más utilizados. Y ahora sí, ya por último, vamos a ver el sustrato para mí más interesante, que seguro que vosotros estaríais esperándolo, y es la akadama. Desde los principiantes hasta los maestros, sin duda alguna, el sustrato que más utilizan es la akadama. Es de origen volcánico y la mayoría de los vendedores japoneses nos indican que está extraída de las faldas del mítico Monte Fuji. Tras ser extraída, es transformada mediante un tratamiento térmico, que oscila entre los 200 y 350 grados, que consigue darle dureza al grano y porosidad, así como una completa desinfección. Tras este tratamiento se consigue que esta arcilla tenga una gran retención de agua y nutrientes.
También tendremos muy en cuenta que este sustrato es casi neutro, tiene un pH ligeramente ácido. Y como todo en la vida, cada maestrillo tiene su librillo. Quiero decir con esto que cada aficionado al bonsái utiliza sus propias mezclas en función de la experiencia e información que obtenga de sus especies. Podemos encontrarlas en 3 tamaños: pequeño, mediano y grande. E incluso podemos decir, como muchos otros sustratos, que existe una más pequeña que es la fina, pero esa está indicado para árboles mucho más pequeños, como son los chojines y los mames. Y el truco final, el consejo final que os dije al principio, quedaros al final que os diré. Mira, en las zonas que sean muy calurosas, que en los veranos sean mortales, como digo yo, de un sol de justicia para vuestros árboles, ayudará bastante que le pongáis un plato o una bandeja, un segundito, ¿vale? Mirad, ¿vale? Os buscáis una bandeja como esta. Si no tenéis una bandeja, con un plato mismo os vale. Y le echáis volcánica. Si no tenéis acceso a la volcánica, que creo que sí que tendréis, porque la volcánica está en todos sitios. Si no tenéis acceso a la volcánica, podéis echarle otro sustrato parecido a la kadama. Si no tenéis una bandeja, o si tenéis un árbol nada más, el primer arbolillo que os regalaron, lo ponéis aquí, hacéis así, ponéis el arbolito, le echáis un poquito de agua nada más, y os preocupáis que esté constantemente con agua, no hasta arriba, sino que casi cubra la piedra, el tamaño de la piedra. ¿Ok? Puede ser este tipo de grano, puede ser un grano un poquito más grande, pero más chico ya no, porque ya más chico ya casi que no. Entonces, con este grano, el chorrito de agua, ponéis el arbolito y le dais un aporte extra de humedad al árbol que lo va a agradecer muchísimo. Así que ya me iréis contando.